Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas, que hoy va a ser una edición un poquito extraordinaria, en la que nos vamos a extender algo más de lo habitual, porque quería tratar un tema delicado, de una gran actualidad y que resulta preocupante y muy doloroso, que es pues esa cultura del descarte que denuncia frecuentemente el Papa Francisco, que valora a las personas desde una perspectiva materialista, puramente pues, como si fuéramos animales, ¿no? Esta vaca cuánto pesa, cuánta carne puede dar, o cuánta leche produce, o sea, una visión meramente utilitarista que es inadecuada a una antropología adecuada, una antropología personalista, una antropología que ve al ser humano como un ser distinto de los animales, un ser que vale por su dignidad, porque es imagen, ha sido creado imagen y semejanza de Dios, y por tanto, al ser espiritual, al ser inmortal, es persona y merece ser tratado con un respeto inviolable y además, pues, teniendo en cuenta que contiene un carácter sagrado al ser imagen de Dios. Esa antropología que el Papa pues, denuncia ha aparecido especialmente con motivo de la crisis del coronavirus. ¿En qué sentido? Pretendiendo justificar en las actuales circunstancias el descarte de nuestros mayores. Y bueno, pues aparecen comentarios aquí y allá que reflejan cómo se va introduciendo, cómo va abriéndose paso en la mente de la gente, se va abriendo paso esa aceptación de un planteamiento eugenésico. Un planteamiento que, por ejemplo, que es el que siguieron los nazis para justificar el exterminio de todos aquellos que no fueran de raza aria. Y entonces, pues, decir que, o por ejemplo, los enfermos, las personas, los niños que nacían con minusvalías, pues ya habría ciudadanos socialmente rentables. Claro, hay que pensar en qué tipo de rentabilidad estamos hablando. Piensen, por ejemplo, en la rentabilidad de Stephen Hawking. Stephen Hawking es un científico pues, de máximo nivel, que tuvo una vida, pues desde el punto de vista físico, calamitosa. Y sin embargo, qué nivel, qué dignidad, o sea, qué tipo de rentabilidad estamos hablando, a qué nos estamos refiriendo, cómo estamos conceptualizando. Este es el punto que es el que yo quería tratar y ver, pues que claro, que esto de que haya ciudadanos rentables y otros ciudadanos socialmente gravosos, que en situación de escasez de recursos cabría lícitamente pues privarles de ayuda o incluso provocarles la muerte. ¿Se acuerdan ustedes de esa magnífica, magistral obra como en general las suyas, de George Orwell, Animal Farm, Rebelión en la Granja? Es muy expresivo cuando dice, bueno, aquí todos somos iguales, según la mentalidad comunista, pero unos somos más iguales que otros. Es decir, a la hora de la verdad, los que están en la pomada, los que tienen sus privilegios, pues eso mismo. Ya se habría quitado esa igualdad de dignidad de las personas. Entonces no hay la misma igualdad. En unos casos, pues por ser varón o mujer, en otros casos por ser ancianos o jóvenes, en otros casos por estar sanos o enfermos. Ya no hay una igualdad, porque el criterio es un criterio materialista. Y son planteamientos pues, que vienen a decir que en una situación de limitación extrema de recursos, cabría pues, lícitamente aplicar este principio utilitarista, de no destinar los recursos existentes
a quienes más los necesitan, sino a aquellos de quienes materialmente más podemos conseguir. Es decir, el objetivo de esta mentalidad, como vienen a decir, ya no es el bien individual, sino un supuesto beneficio social. Y claro, hay que tener en cuenta que lo único que justifica la organización social es el bien común. ¿Y qué es el bien común? El bien común no es una cosa etérea, el bien común es organizar las cosas de modo que toda la sociedad esté al servicio de todos y cada uno de los ciudadanos, sin discriminaciones por razón de edad, de salud, de sexo, de ciudadanía, de origen, de extracción social, de nivel económico, sin hacer ninguna discriminación. Eso es una antropología social correcta, pero claro, si aquí estamos hablando de un supuesto beneficio social, pero un beneficio social que solamente es la rentabilidad económica que se pueda obtener de una persona. Entonces, pues esto cuestiona totalmente, porque claro, la sociedad ya no aparece al servicio del bien común, al servicio del bien integral de todos y cada uno de los ciudadanos, sino la búsqueda de una mayor rentabilidad económica que se pueda extraer de los ciudadanos. Entonces, ¿qué rentabilidad, qué beneficio aportan los ciudadanos en función de la cosa económica? Y entonces, oiga, mire usted, y los valores de la paz, del amor, de la amistad, de la familia, de la sabiduría, del agradecimiento. Esos valores, esos no son un beneficio social. La aportación que pueda hacer un ciudadano en ese ámbito, eso no es un beneficio social, es un disparate. Es un disparate, pero claro, que no es una cuestión teórica, es un disparate macabro y perverso. Porque, claro, en las repercusiones que pueden tener al aplicarlo en una situación como la que estamos viviendo con la crisis del coronavirus, pueden ser tremendos. Esta perspectiva, que es reduccionista, porque reduce al ser humano nada más que a su dimensión animal, ¿no? Y miope, que desconoce los valores más propiamente humanos, la dimensión personalista de cada ser humano, pues viene a decir que sostiene que en situaciones de escasez sería lícito decidir a quién se ayuda, reservando ciertos recursos para aquellos que más expectativa pueda haber en años de vida que les quede, como si, vamos, vendrían a decir que en un estado de guerra pues estaría justificado rematar a esos pacientes más graves para que no sufran y dedicarse pues a aquellos otros que se piensa que al estar menos graves pueden reintegrarse, reincorporarse a la lucha, ¿no?, armada, ¿no? Es terrible, es una mentalidad perversa. En cambio, fíjense ustedes, cuando en lugar de utilizar esta antropología miope y reduccionista, se acepta y se vive una antropología personal, de valorar la persona, entonces resulta que estas personas mayores que se viene a decir que son ciudadanos de segunda en orden a atenderlos sanitariamente, pues ahora resulta que es que se invierte en la jerarquía de valores al 100%, porque estos que se tachaba socialmente menos rentables, ahora desde una perspectiva personalista, aparecen como los más valiosos socialmente. Son esas personas que acumulan, como pasa en las culturas normales, donde a los mayores se les tiene un respeto, una veneración, un sitio, porque se les considera como los que tienen la experiencia, los que tienen la sabiduría existencial, gente que ya está cerca de la otra vida y que por tanto pues te va a decir las cosas que ellos consideran que son valiosas conforme a la experiencia que han tenido. Y además las personas que por su mayor edad la sociedad les debe más, han cotizado muchísimos más años, han sacado adelante muchísimas más cosas, han estado, pues eso, ¿no?,
realizando, dedicando una vida a los demás, y ahora tienen derecho a ser más respetados. Pues, por lo demás, bueno, habría que decir que cuando se empiezan los medios de comunicación pues a hablar pues, de que estamos en una situación de escasez de recursos y tal, bueno, pues muy bien, para eso está la autoridad y está la organización social, ¿no?, para promover esos recursos. Es que tenemos pocos respiradores, vamos a fabricarlos. Anda que no han fabricado cientos y cientos de respiradores la SEAT. Es cuestión de reinventarse, es cuestión de atender, de ver cómo... Anda que no está habiendo destilerías que ahora están dedicándose a fabricar alcohol. O sea, es cuestión de reinventarse. Es cuestión de que si hay pocos recursos, vamos a conseguirlos fuera y fabricándolos también. Y lo mismo cuando en una determinada comunidad autónoma hay como un colapso, ¿no?, de las UCIs, pues oiga, es que en otras no es así. Yo he escuchado muchas entrevistas en programas que van viendo el espectro de cómo está el país, y resulta pues que en tal comunidad autónoma los hospitales están tan tranquilos y las UCIs tienen muchas camas libres. Entonces es cuestión de organizarse, de redistribuirse, que no estamos en la edad de la piedra, que se puede trasladar a un paciente y que luego se pueden organizar las cosas para que los pacientes leves estén, pues como se ha hecho con el IFEMA, ¿no?, o con esos hospitales de campaña, o con esos hoteles transformados en hospitales de emergencia, donde se han ido trasladando los enfermos que no requieren una atención intensiva y que por tanto pues en esas unidades se les puede atender perfectamente, dejando más libres camas hospitalarias de otros hospitales y transformando a lo mejor en UCIs con un poquito de esfuerzo. Vamos, en 3 días el ejército ha sido capaz de montar el IFEMA. ¿Qué es lo que podremos hacer si tenemos ese objetivo, ¿no? Pero un objetivo que nos lo propondremos cuando tenemos una visión, una perspectiva, una antropología personalista. Si pensamos que no, que la solución está en, bueno, que no se puede prestar atención a los mayores, pues entonces nos quedamos tan tranquilos. Y eso sería enormemente perverso. Esta mentalidad eugenesista, utilitarista, no sería extraño que explicara esas no poco frecuentes quejas de familiares en los medios de comunicación que se lamentan de la dificultad que encuentran para conseguir asistencia hospitalaria a sus familiares mayores que están en sus casas o que están internados en residencias de ancianos, o a veces pues también quejas de la insuficiente asistencia sanitaria que han recibido al ingresar en los hospitales, con a lo mejor una asistencia menor que la que se le pueden estar prestando a otros pacientes más jóvenes. Ese tipo de comentarios que han salido pueden tener en su raíz, si son ciertos, pueden tener como origen esta mentalidad, en el fondo eugenésica, utilitarista, y esto pues es terrible. Y es, a mi modo de ver también, hay otro aspecto que en esta crisis del coronavirus, y es como ha expresado el doctor José Luis Carrasco. Doctor José Luis Carrasco es el coordinador de un programa desarrollado en el Hospital Clínico Universitario Clínico San Carlos de Madrid, que es este hospital que está haciendo un proyecto con otras grandes universidades del mundo de investigación en este tema del COVID-19. Entonces, pues es un programa que ha creado para fomentar que los pacientes mueran menos solos, poder organizar mejor a los familiares en esa visita de despedida, en el duelo una vez que han fallecido. Este doctor Carrasco, pues en el fondo está planteando un punto que hemos dado por válido: dejar solos
a los enfermos del COVID-19 y que yo no creo que se pueda dar por válido tan rápidamente cuando con unas cautelas se podría, pues que esas personas recibieran visitas, que, vamos a ver, es que no pueden, no hay estas EPIs, estos trajes protectores para que los sanitarios entremos en las habitaciones cuando requieren de nuestros servicios. Claro que los hay. Pues oiga, vamos a fabricar unos poquitos más, para que los enfermos pues puedan recibir y tener una cierta presencia de sus familias. Me parece que es un tema humano para el que hemos estado un poquito tardos, un poco lentos, un poco miopes, de esos aspectos emocionales de la pandemia, de la tragedia, que ocasionan situaciones terribles. Como decía el doctor Carrasco, decía, pues esta muerte por el coronavirus ha sido la peor que puedes imaginar, pero la peor para los familiares también, no solo para el interesado. Pues lo que es no poder despedirte, no poder acompañar a tu ser querido. Y algunos decían, por la rapidez del cuadro, han fallecido súbitamente, sin familiares, al lado, aislados. Tenían familia, pero como si no la hubieran tenido. Y esas familias, pues tampoco han podido despedirse. Se ha limitado, en algunos casos que sí se dejaba que hubiera despedida, que nada más que a muy escaso, o como ha pasado con los sepelios, 3 personas que puedan asistir al sepelio. Son unas limitaciones que uno se pregunta, bueno, ¿y estamos teniendo en cuenta los aspectos humanos, emocionales, y sabiendo que a lo mejor hay que invertir un poquito en una serie de protecciones para que pueda realizarse un sepelio de una manera un poquito más amplia para esa familia, etc. Es decir, también decía este doctor Carrasco, me ha superado ver derrumbarse a los familiares. Presenciar, por ejemplo, cómo asumían enfrentarse a ver la cara de su madre metida en una bolsa a la que no veían desde hacía un mes. Dice, me ha impresionado. Dice, y me ha conmocionado tener que estar al lado de un médico intensivista en su despacho, llorando por la impotencia, porque no podía atender a todos los pacientes críticos por falta de medios. Una falta de medios que, como decía antes, pues quizá de otras maneras podrían haberse subsanado. Decía el doctor, no podemos dejarlos solos, ni podemos dejar solas a las familias. Y ponía el ejemplo, dice, ¿se imagina usted lo que es no poder despedirte de la mujer que ha sido tu compañera 50 años de vida? Es que es un verdadero terremoto el no poder tener ese duelo. ¿Y por qué nos enfrentamos tan poco? ¿Por qué nos enteramos tan escasamente de estos temas? Porque hay muy poca información. En parte porque, claro, si a los mayores, en muchos casos, no se les hace la prueba para saber si tienen el COVID-19 o no lo tienen, pues claro, a la hora en toda la evolución y a la hora de fallecer, no computan como enfermos del coronavirus. Y entonces, claro, pues nos enteramos poco. Habría que plantearse, y eso lo acabaremos sabiendo dentro de no mucho tiempo, si el 80%, perdón, si el 80%, sí, pues el 80% o más de los difuntos, de esos casi 20.000 fallecidos que tenemos en España, han sido mayores de 80 años. Y sabemos que muchos no han sido computados. ¿Qué cifras tendremos el día que se sepa los que han muerto en sus residencias de ancianos, en sus casas? Veremos a ver. Pero en cualquier caso, lo que sí es que pues, toda esa falta de información que muchas veces nos encontramos da lugar a que estemos quizá poco sensibilizados. En definitiva, esta cultura del descarte, yo lo que veo es que está provocando una falta de humanidad con nuestros padres, que a mí me parece antropológicamente lo más miserable que se puede hacer en esta vida.
porque tratar como números a personas mayores de 80 años, cuando son tan personas como las otras, mejor dicho, más personas, porque el ser humano que tiene más humanidad, que tiene más, ha hecho tanto por los demás, son nuestros padres, son los que nos han sacado adelante, son los que han construido este país, son los que cuando ha llegado la crisis han sostenido a tantísimas familias en paro, de sus hijos, los han sostenido con sus escasos ahorritos y con sus pensiones, haciendo un sacrificio impresionante. Y a estos ahora les pagamos con la cultura del descarte. En fin, acabo de decir que esta manera, esta mentalidad, desde un punto de vista teológico, desde un punto de vista teológico-moral, antropológico, de antropología teológica, me parece que es lo más inicuo que nos puede pasar en la vida. ¿Por qué digo eso? Pues lo digo porque para un cristiano o para un judío esta materia es el objeto del cuarto mandamiento. Santo Tomás de Aquino, que es una persona que hace un análisis del decálogo, explica que hay una lógica interna. Dice, el decálogo expresa la ley natural, el software que Dios ha puesto en la realidad. Y en este caso, en lo que se refiere al ser humano. Dice, tiene dos tablas. Una, porque lo primero es nuestra relación con Dios. Y dentro de esa tabla hay un primer mandamiento que es no ofender a Dios con las obras, un segundo que es no ofenderle con las palabras y un tercero que es no ofenderle con el corazón. Y en la segunda tabla, que es la tabla para el trato con los demás, para nuestra vida de tejas abajo, dice, hay también la misma lógica, con una salvedad. La misma lógica porque el quinto, el sexto y el séptimo mandamientos es no ofender al prójimo con las obras, en su vida, en su cónyuge, en sus bienes, en su hacienda. Pero luego, en la continuación, no ofenderlo con las palabras, no levantarás falso testimonio, no mentirás. Y finalmente, con el corazón, no desearás la mujer de tu prójimo, ni los bienes ajenos. Dice, pero digo, hay una salvedad que no existe en el primer mandamiento. En este mandamiento se hace una jerarquía de valores y se pone un primero de la segunda tabla, el cuarto mandamiento, que nos recuerda el deber del reconocimiento, del agradecimiento a los mayores, a nuestros padres, a las personas a las que les debemos algo, por el hecho de que tenemos que estarles agradecidos. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Antes que pensar en los ajenos, a la familia, hay que pensar que la primera obligación es con los que nos han dado la vida. Y esto a mí me parece que es importantísimo, porque, claro, si esto es lo más, el software del corazón humano, cuando una sociedad o una persona infringe esta ley natural, vienen las desgracias. Miren, este Viernes Santo, en la celebración de la Pasión del Señor en el Vaticano, le correspondió, como pasa todos los años, esa predicación no la hace el Papa, suele hacerla el predicador de la Casa Pontificia, que desde el año 1980, en que lo nombró San Juan Pablo II, es un capuchino que se llama Raniero Cantalamessa. Pues bien, en esa predicación entró en el tema del coronavirus y explicó que Dios no nos manda pandemias ni desgracias, que Dios lo que nos da es la ayuda para sobrellevar esas consecuencias del pecado que Él permite que se realice porque quiere respetar nuestra libertad, tiene que respetarla. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de su ley natural, cuando nos alejamos de su protección, como dice ese don del santo temor de Dios, temor a alejarse de Dios, no temor a Dios, pues cuando nos alejamos de su protección, entonces los diablos nos machacan. No olvidemos el refrán, Dios perdona siempre, los hombres algunas veces, los diablos no perdonan, no perdonan. Y me parece muy significativo, en este sentido, el modo como la Sagrada Escritura
enuncia el cuarto mandamiento del Decálogo. En el Deuteronomio, que es el libro en que Moisés recuerda a su pueblo que van a entrar en la tierra prometida, cuál es la ley de Dios que tienen que salvaguardar por encima de todo. En el Deuteronomio dice en el capítulo 5, el versículo 16, honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que, y fíjense, vivas una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Impresionante. O sea que si no, a sensu contrario, cuando no se vive este mandamiento, pues no podemos tener una larga vida y no puede irnos bien en la tierra que el Señor, donde el Señor nos ha puesto. Por eso hay que tener en cuenta que cuando una sociedad atenta contra algo como eso, tiene los días contados. En el Catecismo de la Iglesia Católica hay un punto que trata de lo que se llaman los pecados que claman al cielo. Pecados que Dios no puede dejar de escuchar. Pecados, Él escucha todo, ¿no? Pero que como son algo que atraen la atención divina de una manera muy especial y que provocan esos pecados, al ser especialmente graves y por tanto ponernos en manos del enemigo, acarrean gravísimas desgracias. Pues lean ese punto 1867 del Catecismo de la Iglesia Católica, que no tiene desperdicio. Pues ahí plantea 5 pecados que claman al cielo. Pues 4 de ellos se están perpetrando cuando se realiza ese descarte de nuestros mayores. Primero, la sangre de Abel, cuando un hermano mata a su hermano. No digamos ya cuando un hijo mata a sus padres. Segundo, la opresión del más indefenso, que en estos casos, después de los bebés, los más indefensos son los mayores. Tercero, la falta de compasión, no compadecerse, tener un corazón insensible ante el lamento del desvalido. Y en este caso es clamoroso ese lamento y terrible la falta de compasión, de sensibilidad. Y por último, la defraudación de recursos a los que menos tienen. O sea, dejar precisamente esto que dice, esa mentalidad utilitarista. Hombre, en situaciones de crisis se puede dejar sin recursos, pues defraudar los recursos a los que menos tienen, a los más débiles. Hay que rezar mucho por estos mayores nuestros que hayan sido víctimas de esta perversa cultura del descarte y que hayan sentido ese inmenso dolor del abandono. Y lo vamos a hacer a continuación rezando un responso y pidiendo a Dios que lleguen a poder perdonar ese abandono y puedan alcanzar la paz, que es lo que pedimos para nuestros difuntos. Señor, dales la luz, que entiendan y que sepan decir como Cristo, perdónales que no saben lo que hacen y dales el descanso eterno, la paz, que puedan alcanzar paz en sus corazones. Pero también hay que rezar mucho por los que están colaborando en esta cultura del descarte, por su participación en prácticas de tinte eutanásico, por excluir a los mayores de recursos sanitarios que se prestan a los restantes pacientes, o por estar defendiendo ideas utilitaristas que justificarían estas actitudes. Ahora bien, y hay que rezar por ellos. Y como me decía un amigo que postrado en su casa por el coronavirus, a quien le comenté que iba a grabar este vídeo, me dijo, don Javier, insista en perdonar, en no dejarnos llevar por el odio, en no caer en las redes del rencor o el deseo de venganza. Deseo de que se haga justicia, sí, también por el mismo bien moral de los agentes de esa cultura del descarte. Pero hay que rechazar cualquier deseo de venganza, porque si nos dejáramos llevar por él, además del daño físico y daño emocional que nos han hecho, habrían conseguido lo peor de todo, que es que nuestros corazones se volvieran espiritualmente perversos. Eso sería ya la puntilla. Por eso, en este momento voy a hacer una oración de perdón por los promotores de la cultura del descarte, a la que te invito a que te unas interiormente si quieres. Señor, te alabo y te bendigo
por todas tus criaturas. Porque tú has hecho buenas todas las cosas. Y por tanto te alabo también por esas personas afectadas por la mentalidad eutanásica, cuya conversión te suplico en este momento. Perdono a todos aquellos, a todos ellos, por todo cuanto hayan atentado contra la vida de nuestros mayores. Señor, yo sé que eres grande y que vas a actuar en sus corazones hasta que se conviertan y puedan liberarse de todas sus culpas contra las personas a las que más debemos. Dales la gracia, Señor, para que se arrepientan de todos los motivos que les han podido llevar a confundirse y a rechazar o sentir como una carga gravosa a nuestros mayores. Perdóname también a mí, Señor, por los sentimientos que haya habido hacia esas personas que en mí y que no fueran según tu corazón. Y pido a nuestro Señor Jesucristo en este momento que corte toda atadura diabólica que el maligno haya dejado en los responsables de acciones que hayan resultado nocivas contra nuestros mayores, en sus víctimas y en nosotros como consecuencia de esas acciones. Y pongo esas ataduras a los pies de la cruz de Cristo. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Y ahora acabaremos rezando un responso por todos estos difuntos. Oh Dios, que concedes el perdón y quieres la salvación de los hombres, te rogamos que por la intercesión de la Santísima Virgen María del Carmen, de San José, patrono de la buena muerte, y de todos los santos, concedas la bienaventuranza eterna a tus hijos e hijas a quienes has llamado de este mundo con ocasión de esta pandemia. No los abandones en manos del enemigo, ni te olvides de ellos para siempre, sino recíbelos con tus santos ángeles y llévalos al cielo, su patria definitiva, concediéndoles para siempre las alegrías de la vida perpetua celestial. Y tú que nos mandaste a honrar al Padre y a la Madre, apiádate especialmente de las almas de nuestros padres, a quienes les debemos lo principal de nuestras vidas. Y si han sentido abandonados por nosotros en el momento de su muerte, compénsales ampliamente con tu generosidad y haz que ahora reciban el 100% del amor que nos dieron y puedan entrar cuanto antes en los gozos de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. El Dios de todo consuelo, que con amor inefable creó al hombre y en la resurrección de su Hijo ha dado a los creyentes la esperanza de resucitar, derrame sobre todos vosotros su bendición. Amén. Él conceda el perdón de toda culpa a los que aún vivís en este mundo y otorgue a los que han muerto el lugar de la luz y de la paz. Amén. Y a todos conceda vivir eternamente felices con Cristo, a quien proclamamos resucitado de entre los muertos. Amén. Señor, dales el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de todas las víctimas del coronavirus y de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Bendigamos al Señor, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Y pensaba concluir con esa oración en la que pedimos a la Virgen María que después de este destierro nos muestre a Jesús, fruto bendito de su vientre. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga.